Me indican, por favor, si logran ver la presentación. Muy buenos días. Adelante. ¿Sí logran verla? No. ¿No logran verla? Sí, profe, sí se ve. Ok, ¿Me escuchan? Sí, ahora sí le escucho. Muchas gracias por confirmarme el audio y también la presentación. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Wendy Prado. Soy la profesora encargada de impartir esta cuarta tutoría, cuyo tema es Nuevos desafíos de fin de siglo XX, que corresponde a la asignatura Novela Hispanoamericana del siglo XX y al primer cuatrimestre del 2024. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio en donde ustedes podrán reforzar los conocimientos y los contenidos relacionados con el cuarto capítulo. Vamos a hacer un breve recorrido. Ya estamos en la recta final del cuatrimestre, especialmente con esta asignatura de novela hispanoamericana. Y para tomar en cuenta, ¿verdad? Un recordatorio sobre los proyectos que ya han sido realizados y sobre las fechas en las cuales se va a abrir el espacio para que ustedes realicen la entrega del proyecto número 3. Hasta el momento ya han realizado la entrega de 2 proyectos, el proyecto 1 con un valor de 3.5, el proyecto 2 con un valor de 3. Y en este último proyecto, las unidades didácticas que se van a evaluar van a ser las correspondientes al capítulo 3 y 4 y tiene un valor de 3.5. Ya esta semana que viene es el periodo de apertura de la fecha, digamos, de las fechas en donde ya ustedes van a poder ingresar a Aprendeu y van a poder ingresar a la pestaña, ¿verdad? Correspondiente al proyecto número 3, en donde ya van a poder acceder, abrir el documento, descargar, ¿verdad? El machote y tiene exactamente la misma dinámica que en los proyectos anteriores, ¿verdad? Descargan ese documento, contestan ahí las preguntas. Encarecidamente, no borren absolutamente ninguna página. No borren ni la portada, ni páginas que ustedes crean que son de relleno. Simplemente van en donde está el espacio para responder, contestan y van guardando la información. Luego convierten ese documento en PDF y lo suben en las fechas correspondientes. Ven que tienen del 15 al 20 de abril, ¿ok? Recuerden que no hay reposición, no entregar uno de estos trabajos equivale a la pérdida de la asignatura, ¿verdad? Entonces esto es importantísimo que lo contemplen, máxime si este es el último trabajo, el último proyecto que les falta por entregar, ya han hecho un esfuerzo significativo hasta el momento como para dejar, ¿verdad? Abandonado el proceso de aprendizaje. Bueno, recordatorio entonces. Siempre estar atentos de la orientación académica. Siempre hago énfasis en el número del PAT, el 22, 34, 32, 36, en caso de que presenten alguna dificultad con la plataforma. Recuerden leer todo el material. Y cuando digo todo el material, me refiero únicamente a las 2 unidades didácticas, ¿verdad? De Guillermo Barzuna y de Álvaro Rojas y Guillermo Barzuna, la antología, ¿verdad? De novela hispanoamericana y la otra unidad de novela hispanoamericana del siglo XX. Cuando vayan a realizar respuestas a las preguntas de los proyectos, quédense única y estrictamente con las unidades que se les ha dado como material didáctico, únicamente. Si ustedes buscan información en internet o en otras revistas académicas o en otros espacios para responder, la respuesta en ese caso quedaría inválida. Entonces, para que tengan el cuidado de quedarse únicamente con el material que se les ha asignado, ¿verdad? Luego, siempre estar muy atentos, muy atentas al entorno Aprendeu, revisar, ¿verdad? Semanalmente el espacio de foro, de chat, bueno, perdón, el de foro y de los mensajes, ¿verdad? En donde ustedes tienen esa posibilidad precisamente para estar actualizados con respecto a la información que se va
añadiendo dadas las circunstancias. Es importante que revisen todas las pestañas siempre. Recuerden que las pestañas no les van a aparecer a ustedes del todo ya listas, pero ¿por qué? Porque eso se va habilitando conforme van pasando las semanas de acuerdo con el cronograma. Entonces, por eso les digo que tienen que estar muy atentos a la revisión de la página de Aprendeu para que puedan revisar qué nueva pestaña se ha habilitado o qué nueva información se ha adjuntado. Recuerden siempre subir el trabajo en PDF. Recuerden que es parte crucial para que ese trabajo les quede bien, ¿verdad? A la hora de ya pues, ser entregado y calificado. Y no presentar uno de esos instrumentos equivale prácticamente a la pérdida de la asignatura. Hago mucho énfasis en esto, ¿verdad? Porque pues siempre existen, ¿verdad? De pronto personas que tratan de jugarse ese chance, ¿verdad? Pero las matemáticas, los números no dan, ¿verdad? Si ustedes se ponen a ver el valor que tienen los proyectos, están hechos de tal forma que sea obligatoriamente, digamos, que se tenga que realizar de manera necesaria. Ahora, importante recordar es el plagio, ¿verdad? Que significa es insertar material ajeno, presentarlo como propio. Esto pues se expone precisamente a la invalidez del instrumento, a sanciones académicas, entonces hagan los trabajos con esa ética importante, ¿verdad? De que sean sus propias respuestas, su propio esfuerzo. Recuerden también que para dudas o consultas, ustedes tienen que insertar la información completa, ¿verdad? Su nombre, cédula, centro universitario, grupo, número de entorno, nombre de la asignatura, código de la asignatura y la fecha, ¿verdad? Siempre se hace la salvedad de que si se carece de estos datos, cuando ustedes envíen alguna duda, no se va a responder, ¿verdad? Entonces tengan muy en cuenta siempre estos datos a la hora de hacer una consulta en el foro o en el correo interno. Hay cambios importantes con respecto a la encargada de la cátedra, ¿verdad? Como ustedes saben, era doña Ana Cristina, pero doña Ana Cristina pues ya no va a estar más con nosotros por motivos de jubilación. Entonces, recuerden que a partir de ahora y debido a estos cambios de titularidad, entonces la encargada anterior, que era doña Ana Cristina, ya no va a estar en el cargo. ¿Y a quién podrían acudir a ustedes? Bueno, cualquier consulta de apoyo relacionado con la cátedra, pero que sean cosas estrictamente académicas, por ejemplo, resultado de apelaciones en subsidio, omisión o registro equivocado de notas en el historial académico. Toda esa información pueden enviarla a faperes, ¿verdad? @unet.ac.cr con copia a Marisela González, que sería amgonzaleszv@unet.ac.cr, en lugar de enviarla al correo de doña Ana Cristina. Porque ustedes han enviado algún correo a doña Ana Cristina, ese correo ya no está habilitado, ¿verdad? Entonces es importante que tengan en cuenta eso, ¿verdad? Sí, para cuestiones meramente administrativas. Bueno, recordar siempre las redes sociales como un medio que no está avalado por nosotros como cátedra, porque precisamente no son los medios oficiales y no son un medio de comunicación en el cual la información que se brinde, que les llegue a ustedes, va a ser la fidedigna. Entonces, mejor aprovechen el espacio para que ustedes puedan trabajar y resolver sus dudas conmigo, ¿ok? Bueno, no sé si hasta el momento tienen alguna duda, han podido revisar sus calificaciones, hasta el momento van bien, no hay alguna duda con respecto a estos procedimientos. No, profe, todo claro. ¿Usted me puede ayudar con volverse un toque a la diapositiva 7 para tomarlo en pantallazo? A las 7, está. Sí, sí, correcto. Gracias. Mucho gusto, sí, ahí está. Muy bien. Listo. Sí, gracias. Con mucho gusto. Bueno, ahora sí, entonces iniciamos con un tema nuevo, último capítulo de la unidad de la novela hispanoamericana del siglo XX.
Vamos a ver aspectos teóricos que tienen que ver con estos nuevos desafíos que tenemos a fin de, ¿verdad? De fin de siglo XX. Entonces, en términos generales, ¿por dónde va a ir nuestro recorrido de aprendizaje el día de hoy? Bueno, primero vamos a ver una breve contextualización histórica, es decir, qué pasaba a nivel social, político, literario, histórico entre 1980 a los años 2000. Luego vamos a ir viendo cuáles son esos signos, esas condiciones que va teniendo esta novela escrita a finales del siglo XX y vamos a encontrarnos con nuevos tipos de novela, por ejemplo, la novela de corte testimonial. Vamos a ver también novelas que están más cercanas al discurso histórico, también al periodístico, la novela negra y mucha literatura que va a ser en este periodo escrita por mujeres. Entonces, acá lo que vamos a ir viendo precisamente es un objetivo general que nos convoca, ¿verdad? ¿A qué? A analizar cuáles son esos nuevos signos, esas nuevas motivaciones, esas nuevas tendencias, cuáles son esos temas que van a imperar en la literatura de esta época, cuáles van a ser esas obras más representativas, porque sí hay una riqueza muy grande a nivel de escritura, a nivel de novelas, ¿verdad? A nivel de hispanoamericano en las últimas 2 décadas del siglo XX. Entonces, precisamente es comprender de manera global cuáles son esas nuevas tendencias que enmarcan la producción literaria de la novela hispanoamericana en las últimas décadas del siglo XX, ¿verdad? Bueno, ahora, importante, para llegar a ese objetivo general, vamos a ir punto por punto estableciendo primero esas cualidades de la novela testimonial en el continente. Vamos a ir viendo cuáles son esos rasgos distintivos para ir identificando esos signos de la novela histórica, del relato cercano, ya más a lo que tiene que ver como con investigación periodística y a la novela negra. Y también que ustedes puedan ir distinguiendo esos temas que van a ir presentándose una y otra vez de forma recurrente en esta novelística que va a estar escrita por mujeres y esto rompe un paradigma anterior, ¿verdad? En el cual la palabra era acuñada en su gran mayoría por hombres, ¿verdad? Y si nos devolvemos a tiempo atrás, incluso mujeres que para escribir tenían que ponerse un nombre, ¿verdad? Un seudónimo varonil para poder publicar, ¿verdad? Aquí ya tenemos una proliferación de escritoras que tienen una voz y una letra bastante interesante, muy profunda y va a ser muy bien recibida por el público, ¿verdad? Y van a ser obras de gran renombre a nivel histórico de las letras, a nivel hispanoamericano y también a nivel mundial. Bueno, vamos a ir avanzando entonces. Ahora, hay que tomar en cuenta con respecto a estos nuevos desafíos del siglo XX, ¿verdad? Que precisamente la narrativa de este periodo va a ir adquiriendo un cambio, va a experimentar una innovación en muchísimas dimensiones, ¿verdad? Y a su vez va a ir continuando con esa tradición novelística tan rica que vimos en la tutoría anterior, que fue de 1960, ¿verdad? En adelante. Y por supuesto nos vamos a encontrar con una serie de novelas que se van a ir publicando pues ya en estos 2 últimas décadas del siglo XX y que van a ir acentuando esa producción, ¿verdad? Que, que tiene principalmente al espacio, en este caso a la ciudad, como protagonista a la hora de ir mostrando esos mundos imaginados, ¿verdad? Entonces vamos a ver que hay una especial referencialidad con respecto a los espacios geográficos, con respecto a los espacios históricos, que se van a ir presentando a lo largo de distintos relatos en las distintas novelas que vamos a ir viendo. Ahora, ¿qué pasa en este periodo? Bueno, resulta que los narradores sí van a recurrir a una nueva forma de escribir, ¿verdad? Va a presentar varias texturas para contar esas historias,
van a recurrir, por ejemplo, a relatos autobiográficos, van a recurrir, por ejemplo, a un estilo más periodístico en la novelística, incluso novelas de carácter sumamente testimonial o incluso policíaco, ¿verdad? Entre muchas otras variantes en donde vamos a ver que se irrumpe con gran fuerza esa novela de finales de estas 2 décadas, pero que también vamos a encontrar mujeres que van a asumir la labor poética, la labor de escritura con muchísimo más arraigo, con muchísima más fuerza, mucha voz, ¿verdad? A la hora de plasmar estas distintas realidades imaginativas, fantásticas en la literatura, especialmente en la novela, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta narrativa? Bueno, resulta que sí, como ven, hay todo un arco iris de vertientes temáticas, ¿verdad? Que por eso es que hablamos de que hay distintas texturas. Pero resulta que precisamente esta producción literaria, que podríamos catalogar poco homogénea, vamos a ver que va a presentar una cualidad y es el de la fragmentación, ¿verdad? Entonces, para poder entender un poquito a qué se refiere esto de la fragmentación o esto de lo fragmentario, hay que tomar en cuenta que este concepto remite a la idea de la complejidad en los posibles intentos por configurar el mundo y las sociedades contemporáneas. Va a ir aludiendo a una realidad que no es uniforme, ¿verdad? Y que por supuesto va a ser muy compleja, va a ser muy diversa, y en el relato, esta visión se consolida mostrando universos, por ejemplo, de mucha soledad, de muchísima angustia, de problemas existenciales, eh, cuestionamientos sobre la racionalidad del ser humano, que colinda, ¿verdad?, con ese sucumbir a la locura, espacios llenos de hostilidad, ¿verdad?, y de muchísima incomunicación. Entonces, por eso cuando hablamos de fragmentación tenemos que entender que tienen formas de configurar muy diversa y muy compleja, especialmente con respecto a la novela de este periodo, ¿verdad? Entonces, todos estos universos literarios que vamos a ir viendo, los vamos a ver como universos literarios sumamente heterogéneos, ¿verdad? Muy distintos entre sí, donde vamos a encontrar muchos temas, muchas formas de contar historias y por supuesto lo que se va a expresar en este periodo de la novela hispanoamericana va a ser un gran y profundo desencanto. Vamos a encontrar por supuesto crudeza léxica, vamos a encontrar las consecuencias de esos efectos de posguerra centroamericana, por ejemplo, temas que tienen que ver con la caída de las dictaduras, esa valoración de todo lo que tiene que ver con la subjetividad, es decir, con ese sentimiento personal, único, individual, complejo. Vamos a tener, por supuesto, temas que tienen que ver con el amor y también con la equidad de género. Entonces, podríamos decir que todos los antecedentes anteriores funcionaron, ¿verdad? Para que en este periodo se consoliden temáticas que se van a desarrollar con una intensidad muy profunda, y por supuesto, vamos a encontrar temas nuevos como por ejemplo esa preocupación por el medio ambiente, ¿verdad? Podríamos decir que hay una especie de proliferación de novelas que tienden más hacia lo ecológico, hacia la equidad de género, hacia esa denuncia y defensa de las minorías sociales, ¿verdad? También con temas que tienen que ver con la diversidad sexual. Entonces ven ustedes que todos estos temas en conjunto, ¿verdad? Que vamos a ir viendo van a presentar, por supuesto, bases que nos permiten conocer la historia digamos, de un pueblo, de un lugar, de una vivencia, de una persona. Vamos a ver que tiene carácter también a lo largo del relato de algunas novelas, como con más detalles periodísticos, ¿verdad? Incluso algunas obras que van a estar más enmarcadas dentro de lo que se denomina cultura pop o más media, ¿verdad?
también vamos a encontrar obras que se rigen como por una especie de folletín policíaco. Entonces, vean que con esta variedad heterogénea, esa complejidad tan grande, ¿verdad? De lo que denominábamos fragmentario, vamos a encontrar una enorme y gran riqueza de esa producción a lo largo del continente y por supuesto no vamos a poderlas ver todas, pero ustedes sí van a tener acceso o han tenido acceso ya a extractos de una pinceladita de ciertas novelas que se han destacado precisamente para que puedan encontrar todas esas características de manera más clara en la forma en la cual se van representando estas nuevas vertientes estéticas y literarias de la novela hispanoamericana en las dos últimas décadas del siglo XX. Ok. Ahora bien, aquí vean ustedes precisamente el concepto de fragmentario, ¿verdad? Del que les comentaba. Hagan de cuenta que se trata como de un espejo que se rompe en mil pedazos, ¿verdad? Ahora intenten ustedes reconstruir ese vidrio, ese espejo, ¿verdad? La complejidad que implica amalgamar todo, ¿verdad? Es precisamente a esa complejidad que alude la literatura de este periodo, ¿verdad? Precisamente porque en esos intentos de ir configurar el mundo, ¿verdad? Y esas sociedades contemporáneas, vamos a encontrar distintas realidades con una gran diversidad de temáticas, de profundidad psicológica, de realidades que de pronto van a ir consolidando un mundo diverso en donde se va a ver un ser humano plagado de angustia, de soledad, de crisis existenciales en un mundo en donde a pesar de que está más cercana la comunicación, es más la hostilidad y más esa imposibilidad, ¿verdad? De enlazar, de conectar con las otras personas, de sentirse con digamos, con un propósito en la vida. Entonces aquí es prácticamente encontrar dentro de estas obras un sentido de muchísima complejidad. Ok, entonces para ir avanzando, ¿verdad? Con esta breve contextualización histórica que marca 1980 a 1990 y luego al 2000, vamos a ver que estas dos últimas décadas se dan, ¿verdad? Se van a dar una serie de condiciones muy particulares que van a ir acentuándose a finales del siglo XX. Ahora bien, vamos a ir haciendo un recorrido bastante puntual por algunos de los hechos coyunturales de estos últimos 20 años. En primer lugar, tenemos que ubicarnos, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta que en estas últimas dos décadas, el periodo de este proceso de globalización se va a profundizar impresionantemente. Vamos a encontrar políticas neoliberales y los efectos tanto de la globalización como de esas políticas en ambos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos efectos sobre la región? Entonces, muy importante, vamos a quedar claros de que en este periodo, fuera de las fronteras de Hispanoamérica, se va a dar, por ejemplo, el derrumbe del régimen soviético y también el de Europa del Este con esas repercusiones planetarias. Vamos a ver que se van a ir firmando acuerdos de paz en Centroamérica y se van a cesar esos conflictos armados en la región. Luego, en el periodo de fin de siglo, posterior a ello, hay una desmovilización muy grande de las poblaciones involucradas en la guerra y al finalizar estas, grandes sectores se van a ver obligados a migrar ante esa devastación económica y el desempleo que va arrasando en sus países correspondientes. Vamos a darnos cuenta que caen también los últimos regímenes dictatoriales en el Cono Sur y van a ir apareciendo nuevas iniciativas políticas de democratización en la región. Entonces ven ustedes que es un periodo como muy convulso a nivel del continente, caracterizado por supuesto por esa gran globalización y por supuesto todo este proceso va a implicar una ampliación de comunidades centroamericanas y también pues de América del Sur
que se van a ir trasladando, van a ir emigrando, especialmente a Estados Unidos, a Europa, ¿verdad? Incluso a Costa Rica, porque como bien les mencioné anteriormente, estamos en esos periodos, ¿verdad? En donde van cayendo estas dictaduras que tanto arrasaron con los derechos y las democracias de estos países. Ahora, resulta que al acercarse el final del siglo se da lo que se conoce como milenarismo, ¿verdad? Este va a ser un concepto importante que tenemos que tener claro, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos con milenarismo, ¿verdad? Resulta que en los años anteriores a la llegada del nuevo milenio, es decir, del 2000, en algunos sectores de la población se generó un sentimiento muy curioso y era ese temor al final del siglo, ¿verdad? Y eran estas ideas de se va a acabar el mundo. No sé si aquí hay personas que hayan vivido en el 2000, ¿verdad? En este cambio de siglo, pero sí fue una, un movimiento muy curioso, ¿verdad? Circunstancias que hicieron que a nivel mundial existiera como esa sensación, ¿verdad? De incertidumbre, de emoción, incluso, ¿verdad? De susto. ¿Verdad? Porque 1000 años antes hubo también una actitud poblada de grandes temores hacia un cambio que se creía iba a ser apocalíptico. Y en la literatura de fin del siglo XX, la reflexión se encamina al análisis de todos los fracasos, de esas pérdidas, de las posibles utopías, ¿verdad? Que se fueron gestando y cómo se va plasmando ese desencanto de lo que se pudo haber hecho durante el siglo y no se hizo. Entonces esto pues va a ir coincidiendo con las tesis del final de la historia cercana a esos postulados de la posmodernidad. Entonces, hay que tomar en cuenta que precisamente al acercarse este final del siglo, con este nuevo término, ¿verdad? Que acabamos de dilucidar, que es el del milenarismo, nos vamos a ver cómo es que esos temores se ponen de manifiesto, ¿verdad? Y por supuesto, se trata de un espíritu cercano a lo que se denomina posmodernidad. Y algunos teóricos de esta categoría van a plantear la incapacidad que tiene el ser humano occidental de haber formulado a lo largo de la historia algún tipo de explicación totalizadora de esas condiciones de la existencia, ¿verdad? Ese darle respuesta a las preguntas más esenciales que se puede plantear un ser humano, ¿verdad? Entonces se van generando también una serie de debates sobre la posmodernidad en el final del siglo, ¿verdad? Que se va a ir centrando en ese énfasis en la falta de proyectos realmente convincentes para heredarle a un futuro en la humanidad, ¿verdad? Para heredarle a la humanidad en un futuro. Entonces, ahí, por supuesto, vamos a ver que en ese sentido hay un enunciado que plantea Álvaro Rojas Salazar, ¿verdad? En un ensayo titulado Un punto de vista sobre la modernidad, y lo voy a leer para dejar claro este punto. Y dice así, la modernidad es recorrida por mecanismos de dominación y control social que no cesan. La violencia estructural ha sido una constante dentro del periodo histórico denominado modernidad, con los diversos procesos de modernización y las diferencias políticas que nos acompañan hasta el día de hoy. Desde el punto de vista del que parto, lo que fue denominado posmodernidad con toda la confusión que encierra el término, en cuanto a los procesos de dominación, es una continuidad diferenciada de la modernidad, otra de sus etapas, otro giro de la capacidad renovadora de los tiempos modernos. Entonces ven ustedes cómo a partir de esta cita de Álvaro Rojas Salazar podemos ir viendo que nos convoca precisamente a esa consideración de lo que significa la posmodernidad en Hispanoamérica, ¿verdad? Que siempre, por supuesto, va a ser un tema sumamente controversial, un tema pues bastante complejo a nivel de comprensión, ¿verdad? Pero que nos va a permitir entender que hay condiciones, ¿verdad? Económicas que parten desde Estados Unidos y de Europa y que va a ir generando un debate que se centra en el hecho de que América Latina, especialmente desde la década de lo que fueron pues sí, los 70s, tuvieron un campo ahí bastante importante de manifestaciones
artísticas que iban atisbando pues ciertos rasgos de modernidad que continuaron hasta el final del siglo. Pero resulta que esta discusión sobre el tema en el campo de la literatura, que es precisamente lo que nos convoca, va a tener tanto personas que lo apoyan como personas detractoras, ¿verdad? Y aquí recuerden que vamos a partir de lo que vimos en la tutoría anterior, que era el concepto de ese boom literario, ¿verdad? Y luego viene este concepto del post-boom, ¿verdad? Para argumentar ciertos postulados. Uno de ellos es que la posmodernidad de la que se está hablando en este momento es un término, ¿verdad?, que fue usado por los críticos estadounidenses y europeos para ir señalando el fin de esa modernidad, ¿verdad? Ese fin de esas vanguardias y más bien una expansión cultural en un mundo que va a ser más bien postindustrial, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa con estos movimientos? Bueno, que contribuyen a ese colapso de los sistemas comunistas en el viejo continente, estos procesos de las vanguardias, ¿verdad? Que habíamos visto anteriormente, pues van a ir viendo de alguna medida modelos, ¿verdad? Que se van a ir acabando, otros que se van a ir generando de forma tal que se van adscribiendo más al famoso espíritu postmoderno, ¿verdad? En donde, por supuesto, vamos a utilizar el concepto de posmodernidad, que por supuesto viene de una teoría cultural gestada en Europa y que a la hora de aplicarlo a lo que sería el concepto de la literatura, vamos a darnos cuenta que funciona meramente como una aproximación, ¿verdad? Pero que no va a permitir de alguna manera clara explicar de forma plena todo lo que va a estar pasando en nuestra cultura y en esta forma en la que nuestra sociedad se va organizando. Entonces, hay quienes prefieren utilizar el término de posmodernidad periférica, ¿verdad? Como una forma de generar una acepción que sí se aplique más al contexto que se está viviendo en esta época. Entonces, esos son parte como de los debates que surgieron a nivel intelectual o académico en este periodo, pero que es importante tenerlos claros porque son los límites, ¿verdad? En donde nos vamos a ir ubicando a lo largo de lo que implica la producción novelística de este final de las dos décadas, ¿verdad? De estas dos décadas que se van a enmarcar dentro de lo que se podría denominar posmodernidad. Ahora bien. Hay signos y condiciones de esta novela escrita a finales del siglo XX que son importantes tomar en cuenta, ¿verdad? Porque resulta que la producción narrativa que se da en el continente americano desde 1980 hasta los años 2000 va a ser un asunto de muchísima complejidad y ahorita vamos a ir viendo por qué. En primer lugar, con lo que tiene que ver a la cronología de estas obras literarias, no necesariamente van a corresponder a unas décadas y años específicos, ¿verdad? Lo mismo sucede siempre con aspectos históricos. Hay que tomar en cuenta que son parte de procesos, ¿verdad? Y hay que recordar, hacer siempre énfasis en que esta ubicación de los periodos va a ser de alguna forma muy arbitraria. Es como para que tengamos una noción en dónde ubicarlo principalmente, porque precisamente puede darse el caso de que más bien coexistan varias generaciones y varias tendencias, ¿verdad? En un mismo periodo. Y otros aspectos tienen que ver pues con esa gran cantidad de autores y de gran cantidad de temáticas que se van a ir generando a lo largo de estos años. Entonces, hay que tomar en cuenta también que en estas últimas dos décadas hay signos recurrentes que se van a ir presentando, ¿verdad? Por parte de un grupo de novelistas que podríamos denominar emergentes y que van a ir publicando a partir de la década de 1980 en adelante. ¿Y qué es lo que pasa con esta producción? Bueno, que va a ir abarcando una gran apertura de técnicas de escritura, de una gran diversidad temática. Ahora, hay que tomar en cuenta que algunos de estos escritores de las décadas precedentes, ¿verdad? Que hemos catalogado como representantes de la nueva novela hispanoamericana,
dado el uso de esas técnicas tan innovadoras en la configuración del relato y en esa incorporación de temas como los problemas urbanos, sí van a continuar con su escritura hasta bien entrado el siglo XXI. Entonces, habría que hacer algunas excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, una excepción sería Julio Cortázar, ¿verdad? Que muere en 1984. Narradores, por ejemplo, como un Gabriel García Márquez, un Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Ernesto Sábato y otros que siguieron escribiendo en el presente siglo. Entonces, como les digo, no es como una delimitación rígida a nivel, digamos, cronológico de estos movimientos, ¿verdad? Pero sí vamos a darnos cuenta, por otra parte, que hay un grupo de novelistas coetáneos a estos que acabo de mencionar, ¿verdad? Los representantes de este boom latinoamericano, que también se van a encontrar presentes en este final de siglo. Entonces hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que nos vamos a ir refiriendo precisamente a un grupo de novelistas que van a ir publicando fundamentalmente entre 1980 y el 2000 y que van a presentar cualidades y temas muy particulares. Vamos a encontrar que hay una pluralidad de voces narrativas que van a escribir, bueno, que van a narrar precisamente, intentando realizar una nueva lectura de lo que sería la historia, de lo que serían los distintos temas, ¿verdad?, que atañen a esas motivaciones del ser humano y cómo se va a ir generando un acercamiento con el público lector que va a ir transitando en estos últimos 20 años. Ahora, resulta que en algunas obras se va a ir percibiendo un intento de aproximación a un mayor número de lectores, ¿verdad? Que era lo que podríamos mencionar como esta riqueza, proliferación o interés editorial, ¿verdad? De no solamente publicar por entretenimiento, sino que ya se convierten también en una profesión. Y resulta que, bueno, vamos a encontrar que hay algunas novelas que van a tener un lenguaje más comprensible al lector y pareciera una especie de nuevo realismo, ¿verdad? Sin muchos artificios, que sea más simple, más sencilla, para que atraiga más a ese público lector como público meta, ¿verdad? De venta de obras, pero que por supuesto vamos a encontrar un intento de escribir y descifrar realidades de una manera pues más directa, ¿verdad? Más que todo va a ser como una reacción a ese mundo narrativo lúdico de entretenimiento, de imaginación que caracterizó a la novela de las décadas anteriores. Ahora, vamos a ver que existe ya a nivel literario una técnica de escritura con múltiples ramificaciones temáticas, con nuevas búsquedas para ir configurando lo que se denomina lo americano, ¿verdad? Lo americano no entendiéndolo como Estados Unidos, sino como América Latina, ¿verdad? Entonces aquí es importante ver que hay tendencias con respecto a temas que se van a enfocar en el espacio urbano, en esas problemáticas que pueden encontrarse en las ciudades, ese énfasis en la descripción de esos bajos fondos, la vida nocturna, las condiciones underground de sus habitantes. Y para hablar de esa condición underground, hay que tomar en cuenta que la traducción al español sería básicamente lo subterráneo, ¿verdad? Resulta que esta condición o este movimiento, por así decirlo, en el arte y en la literatura en general, se hace referencia precisamente a una categoría en esta forma de ir asumiendo una visión de mundo de una manera alternativa. ¿Y cómo va a ser esta manera de ver el mundo? Bueno, va a ser muchísimo más transgresora por parte de quienes crean este espacio, ¿verdad? Denominado underground. Se relaciona precisamente con lo que se denomina contracultura, ese ir contracorriente, ¿verdad? Es un sinónimo de resistencia clandestina, ¿verdad? Y va a expresar precisamente lo que usualmente se va ocultando en el mundo de la familia, en el mundo de la política, en el mundo de las sexualidades y de las ciudades. Entonces,
vamos a darnos cuenta que precisamente en esta novela de fin del siglo hay una búsqueda por la pertenencia, hay una búsqueda por ir descifrando expresiones culturales de grupos subalternos en la sociedad. Ahora, ¿qué tipo de textos van a ser estos? Bueno, textos que más bien van a buscar una apropiación de la cultura popular como un intento de dar voz a quienes no tienen, es decir, darle voz a esos sectores marginales y, por supuesto, esa necesidad también de manifestar la propia voz de quien escribe, ¿verdad? Como un derecho de expresión autorreferencial. Entonces, todo esto que vamos a encontrar acá expresado, ¿verdad? Vamos a verla como una realidad multívoca, es decir, una realidad pues más fragmentada, una realidad que nunca va a ser homogénea en la mostración de lo que sería ese devenir de fin del siglo y también una forma muy particular de expresión a través de estas distintas zonas temáticas en cuanto también a una especial elaboración retórica, ¿verdad? Esos mecanismos de persuasión, de atracción al lector, ¿verdad? Y sumergirlo en este mundo, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta precisamente que hay varias cualidades que se dan en estos representantes de la narrativa que estamos hablando, ¿verdad? Y tiene que ver con esta crítica, ¿verdad? Con este término que la crítica ha denominado como post-boom de la narrativa continental. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Bueno, que se va a ir irrumpiendo en la escritura con muchísima fuerza. Esta novela, por ejemplo, escrita por mujeres, algunas de estas mujeres van a escribir en relación con temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, ¿verdad? Con respecto a cómo las mujeres se han ido desempeñando, desenvolviendo, qué papel ha tenido una cultura en la parte social, a nivel político, por ejemplo. Entonces, por eso también hablamos de que hay en este sentido una denominación de novela histórica, ¿verdad? Porque vamos a encontrar relatos de corte testimonial que va a ser más cercano al periodismo, a este periodismo investigativo, ¿verdad? También a la novela negra o policial, la escritura intimista y otras temáticas. Entonces, recordemos que este término del post-boom hay que tenerlo muy claro, porque precisamente va a hacer referencia a ¿verdad? A un término que se aplicó a finales del siglo XX para una literatura que en nuestro caso, ¿verdad? En el caso de Hispanoamérica, se inclina por otros modelos de narración, otros modelos de representación de las diferentes, ¿verdad? Muy diferentes a los de a los de la nueva novela que vimos anteriormente, que fue la de 1960. Entonces, ¿qué propone el post-boom? Bueno, una forma de narrar que sea más directa, que sea más cercana con el público lector y va a presentar un interés muy marcado por esa historia inmediata, por reivindicar, darle voz, darle un lugar, un papel a estos grupos marginales, especialmente también a la mujer, ¿verdad? Y van a presentar temas que tienen que ver con el exilio, con las migraciones, con esas minorías culturales, con lo urbano, con la delincuencia, entre otros múltiples temas, ¿verdad? Pero entonces hay que tomar en cuenta de nuevo, ¿verdad? Que en este final del siglo vamos a encontrar apertura de temas distintos, novedosos, ¿verdad? En donde vamos a encontrar siempre, ¿verdad? Esta vocación libertaria, transcultural que tiene la novelística de estas últimas 2 décadas para ir configurando, para ir representando un mundo cuyas características pues van a ser muy distintas, ¿verdad? Entonces aquí podríamos ver que uno de de los rasgos más importantes es esa apertura hacia nuevos temas que no fueron tan relevantes tal vez en las décadas anteriores, pero que estas nuevas generaciones de escritores y de escritoras le van a dar precisamente el lugar a estos temas que en otros momentos pues no tuvieron cabida o tal vez no se les dio la importancia tal vez que requería. Entonces hay que tomar en cuenta que de forma general en los narradores ya no vamos a encontrar esas preocupaciones en relación con esas grandes utopías, ¿verdad?
con las grandes causas de índole social y político. Vamos a ir viendo cómo se van a ir añadiendo, ¿verdad? A lo largo de ese quehacer literario, temas como por ejemplo el respeto al medio ambiente, esa necesidad por exigir un cambio con respecto a las dinámicas que envuelven la equidad de género, ¿verdad? Esas problemáticas urbanas, esos problemas relacionados con lo amoroso. Todo esto se va a ir viendo plasmado como un rasgo muy distintivo de esta necesidad de reconocimiento de las subjetividades, es decir, de esas condiciones interiores que rigen lo humano, cómo se van formulando o configurando los afectos, ¿verdad? Dentro de las obras que van a ir privilegiando el amor, ¿verdad? Como uno de los temas más importantes. Ahora, con respecto a esta gran apertura de temas que tienen que ver con la marginalidad, también vamos a encontrar temas que tienen que ver con las diferencias sexuales, diferencias religiosas, étnicas, ¿verdad? Entonces vamos a darnos cuenta también que en varios representantes de las letras americanas vamos a notar una especie de carnavalización, es decir, una especie de sátira de lo que diría la historia oficial, ¿verdad? Y de alguna manera, como a través de esa sátira, de esta carnavalización, se van a ir disolviendo estas fronteras culturales y hay que tomar en cuenta que este concepto, ¿verdad? Esta categoría que se relaciona al carnaval, ¿verdad? Desde tiempos inmemoriales, este fue un acontecimiento festivo. ¿Y en qué consistía lo carnavalesco? Bueno, consistía en un espacio de carnaval en donde se transgredía por unos cuantos días el orden establecido. Entonces, aquí se presentaba precisamente un derecho a esa subversión, a un derecho a la crítica, a la sátira, y lo vamos a ver reflejado en la literatura. ¿Cómo? Bueno, concretado en precisamente en la obra mediante creación de imágenes. Resulta que hay una especie de unión entre lo que significaría lo profano con lo sagrado, ¿verdad? De lo eso sublime con lo cotidiano, ¿verdad? De la cordura con la locura. Y entonces se toman esos temas, se retoman más bien esos temas del carnaval como una condición que permite transgredir un espacio, un portillo en donde se puede ir ingresando en otros territorios, ¿verdad? Que muchas veces pues fueron ocultos o censurados por las convenciones sociales, pero que aquí en estas obras literarias van a salir a relucir. Entonces, vamos a darnos cuenta que este carácter de lo testimonial, las crónicas periodísticas, ese carácter de más oralidad, de ironía, ¿verdad? Que van a ser elementos sumamente recurrentes a lo largo de esta creación literaria de décadas de fin de siglo, lo vamos a ir encontrando no solo en el relato, ¿verdad? Propiamente, sino que vamos a ver que hay de lo que se denomina una hibridación de formas discursivas que van a estar entremezcladas con distintos géneros, ¿verdad? Entonces resulta que esta apertura de la que estamos haciendo alusión, ¿verdad? Se va a dar cuenta, se va a presentar precisamente en distintas categorías y géneros, por ejemplo, como la poesía, ¿verdad? En el cine, en el teatro, en la música. Y eso nos va a permitir comprender que son manifestaciones propias de las culturas populares, ¿verdad? También, por ejemplo, como la canción o como, por ejemplo, el graffiti, ¿verdad? Entonces, a eso alude este último punto, en donde vamos a encontrar esos gritos y silencios expresados muchas veces de forma clandestina que se ven plasmados en los muros de ciudad, ¿verdad? Esa manifestación de sentimientos de rebeldía, esa impotencia, esa crítica hacia la oficialidad. Entonces, un ejemplo de ello lo vemos como, por ejemplo, con el graffiti, ¿verdad? Este, y, y aquí es donde vamos a irnos dando cuenta que los grafitis pues se convierten en relatos urbanos de raíz popular, ¿verdad? Y a partir de ahí nos vamos a dar cuenta que es una especie de manifestación que va a ir dialogando con los habitantes
citadinos, ¿verdad? Aquí voy a citar a Barzuna en una cita que, un espacio en donde se titula Grafitis en Costa Rica en 1990 y dice, ¿por qué no privatizan el hambre? Tengo una urgencia verde que el asfalto no comprende. Tú eres mi sintaxis, yo soy tu mala ortografía. Bienaventurados los borrachos, porque ellos verán a Dios 2 veces. 7 enanos pueden más que un príncipe, Blancanieves. Cada vez que me meto en un hueco, me acuerdo del presidente, ¿verdad? Entonces vean ustedes cómo estos grafitis, ¿verdad? Se convierten en esta manifestación dialógica, es utilizar palabras en estos muros, ¿verdad? Como una forma de denuncia ante ese temor frente a los aparatos del poder, a esa moral dominante, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos pensar? Bueno, quien hace estos grafitis, el grafitero, va a ser una persona que transgrede estas normas sociales, va a romper el silencio y va a ir expresando esos estados de ánimo que tienen que ver con un mensaje de ruptura, ¿verdad? Entonces es muy interesante si ustedes van por la ciudad, o bueno, o por la calle, es muy común ver cada vez más y más grafitis, ¿verdad? Entonces hay que poner atención a esta producción que de alguna forma va creando una, ¿verdad? Una denuncia frente a esa censura que brinda, que impone la oficialidad. Es muy importante tomar en cuenta, ¿verdad? Que este tipo de expresiones de imágenes gráficas son precisamente una necesidad de ir legitimando una voz, ¿verdad? Son temáticas muy curiosas, muy interesantes, ¿verdad? Que se van a manifestar con distintos temas en la vida urbana, el amor, la defensa del medio ambiente, esa denuncia de la corrupción, ¿verdad? Entonces, precisamente hay que tomar en cuenta que con respecto a estos signos y estas condiciones de la novela escrita en los finales del siglo XX, vamos a encontrar que hay precisamente una gran apertura de temas, una gran elaboración de formatos de la narrativa hispanoamericana, vamos a encontrar crónica testimonial, novela histórica y la denominada novela negra. Entonces, vamos a ver que también dentro de estos temas existe una preocupación por el medio ambiente, existe una necesidad por denunciar y reivindicar esa equidad de género, ¿verdad? Por exigir una equidad de género y de ir denunciando la violencia que se vive en las ciudades, ¿verdad? Y también a nivel interno de lo familiar, de lo psicológico de los personajes. Ahora, hay que tomar en cuenta que una novela centroamericana muy referencial en la década de lo que fue 1980, vamos a encontrar obras que van a ir remitiendo precisamente y de manera directa a lo que tiene que ver con las ciudades, con las etnias, con las regiones y con los países de la geografía continental. Hay que tomar en cuenta que se da un marcado interés precisamente por las culturas populares, por esos sectores marginales, por esa intensa producción literaria que surge gracias a mujeres que se animan a poner su pensamiento en pluma y letra, ¿verdad? Y en esta producción literaria vamos a encontrar una necesidad también de que la literatura sea más atractiva para un público lector, un público meta, ¿ok? Bueno, con respecto a la novela de corte testimonial, aquí tenemos esta escritora guatemalteca, Rigoberta Menchú, ¿verdad? Como una de las más representativas escritoras de lo que se denomina novela de corte testimonial. Entonces, vean ustedes que dentro de esa gran multiplicidad de voces de la narrativa hispanoamericana de fin del siglo, vamos a encontrar que se dan circunstancias a nivel histórico, ¿verdad? Entre 1980 y 1990, que en algunos escritores, ¿verdad? Fueron generando
un proceso de conciencia y de denuncia, ¿verdad? Frente a los crímenes de guerra, frente a la violencia que tenían los regímenes dictatoriales, frente a esta problemática de migraciones o esta explotación institucionalizada, perdón, y cómo esta opresión y esta situación del campesinado, pues se veía, ¿verdad?, latente como una problemática en donde no solamente a los campesinos, sino también a la mujer, dentro de este espacio social y político, pues iba mm, en detrimento. Entonces, aquí es importante tomar en cuenta que esta nueva novela de corte testimonial va a dar, como dice la palabra, testimonio de estas injusticias, de estas violaciones, ¿verdad?, que se iban gestando en estos momentos históricos, y lo vamos a encontrar precisamente con este énfasis de ir narrando las problemáticas que se vivieron en Hispanoamérica. Entonces, esta obra que es de 1982 y es precisamente de carácter autobiográfico. Vean que la obra se llama Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, ¿verdad? La escribe la venezolana Elizabeth Burgos en 1941 con base en una entrevista que le hiciera la guatemalteca Roberta Menchú en 1959, en donde describe y retrata la vida de esta líder maya quiché. Voy a leer un extracto. Dice: me llamo Rigoberta Menchú, tengo 23 años. Quisiera dar este testimonio vivo que no he aprendido en un libro y que tampoco he aprendido sola, ya que todo esto lo he aprendido con mi pueblo y es algo que yo quisiera enfocar. Me cuesta mucho recordarme toda una vida que he vivido, pues muchas veces hay tiempos muy negros y hay tiempos que sí, se goza también, pero lo importante es, yo creo, que quiero hacer un enfoque que no soy la única, pues ha vivido mucha gente y es la vida de todos. La vida de todos los guatemaltecos pobres, y trataré de dar un poco mi historia. Mi situación personal engloba toda la realidad de un pueblo. Fueron desalojados del pueblo, ya que allí cayó una serie de gentes, de ladinos, y allí se hicieron su casa en el pueblo. No exactamente los desalojaron así, echándolos, sino que, poco a poco, los gastos se apoderaron de la casita de ellos. Llegó un momento en que tenían bastantes deudas con toda esa gente. Todo lo que ganaban se gastaba y la casa tuvieron que dejarla. Se quedó como pagándole la deuda que tenían. Como los ricos siempre acostumbran, cuando la gente tiene deudas con ellos, de quitar un poco de tierra, un poquito de las cosas, y así es cuando va apoderándose de todo. Así pasó con mis papás. Entonces, bueno, este es el tipo de narrativa que van a encontrar en esta obra, ¿verdad? En este relato testimonial desde la perspectiva de Rigoberta Menchú, ¿verdad? Una indígena que sufrió los embates de la guerra, de las injusticias cometidas contra su pueblo, contra su propia familia y también en esa condición de ser mujer. Entonces, la visión que presenta esta novela de corte testimonial va a ser precisamente una visión sobre la guerra, sobre los conflictos políticos y, por supuesto, va a ser un alegato en relación con los derechos humanos. Y a su vez, pues, va a ser la crónica de todo un pueblo, ¿verdad? El pueblo guatemalteco que se vio muy afectado por estos conflictos a nivel político. Y vamos a ver precisamente la situación tan dolorosa que vive, ¿verdad? Voy a leer otro extracto de la novela Me llamo Rigoberta Menchú y dice sí, fue secuestrada mi madre y desde los primeros días de su secuestro fue violada por los altos jefes militares del pueblo. Y quiero anticipar que todos los pasos de las violaciones y las torturas que le dieron a mi madre los tengo en mis manos. No quisiera aclarar muchas cosas porque implican la vida de compañeros que aún trabajan muy bien en su trabajo. Mi madre fue violada por sus secuestradores. Después la bajaron el campamento, un campamento que se llamaba Shahú, que quiere decir abajo del barranco. Claro, para nosotros, cuando supimos que mi madre estaba en plena agonía, era muy doloroso, pero después
Cuando ya estaba muerta, no estábamos contentos, porque ningún ser humano se pondría contento al ver todo esto. Sin embargo, estábamos satisfechos porque sabíamos que el cuerpo de mi madre ya no tenía que sufrir más, porque ya pasó por todas las penas y era lo único que nos quedaba desear que la mataran rápidamente, que ya no estuviera viva. Entonces vean ustedes lo desgarrador, ¿verdad? De este tipo de narrativa en donde de primera fuente, ¿verdad? Desde una primera persona de carácter de testimonio, ¿verdad? Se van a ir generando temáticas que tienen que ver con procesos de denuncia frente a vejaciones que pues vivió ella y su familia y todo un pueblo en esa época precisamente. Ok, entonces otra obra de carácter testimonial es La montaña es algo más que una inmensa estepa verde de Omar Cabezas. Aquí, pues Omar Cabezas fue, ¿verdad? Un dirigente de la Revolución Sandinista en las décadas de 1970 y 1980 y tuvo pues varias obras, pero la más importante fue esta de La montaña y Canción de Amor para los Hombres, que recibió precisamente el Premio Casa de las Américas en 1982. Ahora, este texto de Omar Cabezas, de La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, va a ser un relato sobre las distintas fases que tuvo el guerrillero como personaje central en las luchas armadas en la montaña. Y acá se va a ver plasmado, les voy a leer un extractito, se va a ver plasmada esa miseria, esa deshumanización, esas victorias, esa inmensa soledad que vivieron, ¿verdad? Y lo vamos a ver precisamente en la escritura como un acto de resistencia. Y les voy a leer un extractito que dice así. Entonces empezamos a caminar, dejamos el monte. Habíamos pasado el Bastrojo y luego comienza otro tipo de monte que no era el que habíamos dejado, sino que una montaña con árboles grandes pero tupida, con árboles pequeños de todo tipo, hierba bajo, hierba abajo con matas de cualquier clase de monte que te puedas imaginar. Tupido que no ves el suelo, ni tampoco ves el cielo, porque los árboles como que se besan allá arriba. No ves nada, ves pequeños agujeritos azules o blancos allá arriba y sigue lloviendo. Y empieza a llover antes de arrancar y yo no entendía por qué el campesino le cogió la jodedera de que nos fregáramos el monte nosotros. Yo comienzo a pensar que ese era amor del campesino por la naturaleza. Nosotros también, teóricamente, respetábamos la naturaleza porque estábamos en contra de todas las barbaridades que habían hecho en León con el problema de las tolvaneras, que por la siembra de algodón han despalado todo Occidente. Se nos fue curtiendo la piel, la mirada, se nos fue curtiendo el paladar, se nos fue agudizando la vista, se nos fue perfeccionando el olfato, los reflejos, nos movíamos como animales. El pensamiento se nos fue curtiendo, puliendo el oído, es decir, nos íbamos revistiendo de la misma dureza del monte, de dureza de los animales. Nos fuimos revistiendo de una corteza de hombres animales, como hombres sin alma, aparentemente porque nosotros, como dicen los cristianos, nos negamos a nosotros mismos ahí. Entonces, vean ustedes a nivel de forma de resumen, ¿verdad? Cómo precisamente se va a ir describiendo una actitud de resistencia frente a esos estatus del ejército, ¿verdad? Del ejército, por ejemplo, con Rigoberta Menchú, o bien de estos ejercicios, ¿verdad? De un poder que más bien va en detrimento de esos derechos humanos o de esa condición de dignidad que es propia, ¿verdad? Entonces vamos a ver también que hay una narrativa bastante referencial, va a ir presentando lugares y situaciones inmediatas a lo que sería la década de 1980. El tema central de estos rasgos de carácter testimonial, ¿verdad? Va a ser siempre esa violencia
ejercida hacia el campesinado, hacia los indígenas, de verdad, hacia esos sectores que pues ahogaban por un clima de más justicia. Vamos a encontrar también esta situación de la mujer dentro de estos procesos de guerra y también cómo el tema de las migraciones se va a ver plasmado como una necesidad de huida frente a estos conflictos o estas condiciones deplorables en las que termina sucumbiendo estos países, ¿verdad? De América Latina. Por supuesto, va a haber un nuevo realismo en esta configuración del mundo que se va a ir describiendo y se va a utilizar un lenguaje más coloquial, más directo, menos alegórico, menos rimbombante o rebuscado, ¿verdad? Sino que busca más una comprensión directa y clara. Ok. Por supuesto, vamos a tener también novelas cercanas al discurso histórico y periodístico. Los vamos a encontrar como una, ¿verdad? Como una tradición narrativa que es pues muy antigua en Occidente, pero que en Hispanoamérica va a ser una constante desde lo que es el siglo XIX. Ahora, la novela sobre el tema de la Revolución Mexicana es un ejemplo de esta categoría. Pero resulta que a finales del siglo XX el género se va a ir enriqueciendo de una forma pues muchísimo más notoria. Costa Rica, ¿verdad? Nuestro país no va a ser esa excepción. Vamos a tener autores como Tatiana Lobo, Ana Cristina Rossi, Carlos Fuentes, Alfonso Chase, Alberto Cañas, ¿verdad? Por citar algunos, algunos ejemplos. Y vamos a tener muchos representantes de la narrativa del continente que eligen abordar e investigar, por ejemplo, en los archivos de la historia de la región, ¿verdad? Para ir creando pues un universo literario más convincente. Vamos a encontrar nombres como Gloriana Guardia, Roxana Aguilar, Fernando del Paso, Tomás Eloy Martínez, Sergio Ramírez y muchos más, ¿verdad? Resulta que en estos archivos nacionales que cada país posee son una fuente de consulta tanto para historiadores como para escritores, ¿verdad? Y surge también esta necesidad como de darle historicidad, ¿verdad? Como esta verosimilitud que va a estar enlazada precisamente a momentos, a hechos históricos que permiten precisamente ir generando una documentación, ¿verdad? Para ir elaborando un producto que terminaríamos denominando texto histórico o literario, ¿verdad? Texto histórico que se aleja precisamente de lo que se denomina texto literario. Entonces, que que un escritor acuda a los archivos nacionales para buscar fuentes históricas no quiere decir que lo que vaya a generar va a ser historia, ¿verdad? No, hay que tener en cuenta que texto histórico y texto literario son cosas completamente diferentes. Entonces, hay que tomar en cuenta precisamente que este tipo de novelistas van a ir investigando, ¿verdad? Esos hechos que sucedieron en el país, en su respectivo país, van a ir hurgando como si fueran detectives, ¿verdad? Para ir transfigurando esta ficción, ¿verdad? Y darle un enfoque más objetivo, ¿verdad? Eso es lo que busca, a final de cuentas, dar una perspectiva que permita en esa imaginación ir creando posibilidades que precisamente van a ir enlazándose como con esta denominada novela histórica, ¿verdad? Como en la testimonial, con esa intención que tienen los escritores de darle voz a los actores que vivieron en carne propia pues esos acontecimientos de la historia real. Entonces, vamos a dar cuenta que este tipo de obras van a tener varios representantes, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, hay ciertas características de la novela cercana al discurso histórico y la investigación periodística. Vamos a encontrar que hay una gran investigación y documentación por parte del escritor en estas fuentes históricas de los archivos nacionales. Vamos a encontrar que hay una preocupación por indagar los hechos acaecidos de acuerdo con ese discurso de la historia, ¿verdad? Con esta necesidad de ir generando un relato, pues, que tenga muchísimo más objetividad.
Vamos a ver que se da precisamente una elaboración de una nueva historia por parte del narrador con base en su peculiar mirada y su personal interpretación de lo acontecido, ¿verdad? Aquí hacemos alusión a lo que se denomina el relato subjetivo. Vamos a ver que precisamente los límites y esas fronteras entre lo puramente referencial y el ejercicio de esa ficción literaria va a ir creando, ¿verdad? Estos espacios de imaginación, ¿verdad? De mundos muy, muy particulares. Ahora, vamos a encontrar también otro tipo de novela que tiene que ver con la novela negra y se denomina así a ese post-boom, ¿verdad? Del siglo, en donde se da un espacio para un relato que tiene que ver con el corte policial, ¿verdad? Son estas novelas más policíacas. Ahora, este concepto se denomina así, ¿verdad? El de novela negra a un tipo de relato que usualmente se va a desarrollar en ambientes sórdidos, ¿verdad? Esos ambientes donde abunda la violencia, en donde vamos a encontrar una asociación con un tipo de novela policíaca en la que no interesa tanto la solución de los hechos narrados, ¿verdad? El triunfo del bien sobre el mal, sino más bien ese mostrar esa decadencia de la condición humana en un terreno pues más existencial, ¿verdad? Y se va a ver cómo es que esa realidad se va a mostrar, ¿verdad? De manera más compleja. Aquí el personaje central de la novela negra va a ser ese detective investigador, ¿verdad? Encargado de ir descifrando sus enigmas que precisamente vamos a encontrarlo encarnado en un personaje, ¿verdad? Cuya conducta ética va a ser muchas veces reprochable, va a ser un personaje de dudosa reputación, ¿verdad? Pero que siempre va a intentar ese descubrir la verdad. Entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de relatos, ¿verdad? Ese tipo de novelas que proliferan en estas últimas 2 décadas del siglo. Y de alguna manera, esta novela policial, ¿verdad? Va a ser un intento por ir describiendo temáticas del folletín, ¿verdad? De las novelas del género que se iban transmitiendo en la radio y más adelante en televisión. Entonces, cuando hablamos de folletín, hablamos de un tipo de relato que se publicó en los siglos anteriores, a menudo por entrega de capítulos, y que iban saliendo capítulo a capítulo, ¿verdad? En algún, ya sea en un medio gráfico, por ejemplo, en la prensa escrita, ¿verdad? Y era una manera de ir contando historias con acontecimientos sorpresivos para ir causando emociones fuertes en el destinatario. Al final de cuentas, su finalidad esencial era precisamente el entretenimiento, ¿verdad? Y vamos a ver que se trata de relatos con resultados muy desiguales, ¿verdad? Desde historias muy livianas hasta grandes obras narrativas. Ahora, hay que tomar en cuenta que con respecto a los principales exponentes de la novela negra, tenemos Pasado Perfecto y Máscara de Leonardo Padura. Este, Luego vamos a encontrarnos con, por ejemplo, con esta obra de Leonardo Padura, ¿verdad? Quien fue un escritor, bueno, hasta el momento, ¿no? Continúa con vida, ¿verdad? Un cubano, ¿verdad? Quien estudió literatura hispanoamericana, fue novelista, ensayista y guionista de cine y autor de la tetralogía Las Cuatro Estaciones, formada por las novelas Máscaras, Paisaje de Otoño, Pasado Perfecto y Vientos de Cuaresma, ¿verdad? Publicadas en 1990. Entonces, bueno, resulta que es un autor, como pueden ver, bastante prolífico y aquí vamos a ir viendo cómo él va a ir generando pues esta narrativa, ¿verdad? Más policíaca. Les voy a leer un extractito que dice así: el conde miró con una nostalgia que ya le resultaba demasiado conocida la calzada del barrio. Los latones de basura en erupción, los papeles de las pizzas de urgencias arrastrados por el viento, el solar donde había aprendido a jugar pelota convertido en depósito de lo inservible que generaba el taller de mecánica de la esquina. ¿Dónde se aprende ahora a jugar pelota? Encontró la mañana hermosa y tibia que había presentido, y era agradable caminar con el sabor del café flotando todavía en la boca. Pero vio al perro muerto,
con la cabeza aplastada por el auto, que se pudría junto al contén y pensó que él siempre veía lo peor, incluso en una mañana como aquella. Se puso en los espejuelos oscuros y caminó hacia la parada de la guagua pensando que el aspecto del barrio debía de ser como el suyo, una especie de paisaje después de una batalla casi devastadora, y sintió que algo se resentía en su memoria más afectiva. La realidad visible de la calzada contrastaba demasiado con la imagen admirada del recuerdo de aquella misma calle, una imagen que había llegado a preguntarse si en verdad esa era real, si la heredaba de la nostalgia histórica de los cuentos de su abuelo o simplemente la había inventado para tranquilizar el pasado. Entonces vean ustedes que precisamente vamos a ir viendo estos relatos en donde se ven estos espacios pues, de bastante crudeza, de soledad, de suciedad, de desolación, ¿verdad? Otra novela importante vamos a encontrarla con Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, poeta y cuentista y novelista quien vivió en México, ¿verdad? Y pues también tuvo una producción bastante prolífica, ¿verdad? Ahora, otra novela, que otro de los principales exponentes de la novela negra va a ser Horacio Castellanos con la obra Baile con Serpientes. Y por último, Respiración Artificial de Ricardo Piglia, en donde ustedes pues tienen la oportunidad de ir retomando, ¿verdad? A lo largo de los relatos que vienen también en la antología, los extractos, perdón, cómo es que esa ciudad se va a ir describiendo, ¿verdad? Como un espacio sumamente decadente, sucio, hostil, desordenado, ¿verdad? Que precisamente va a ir constituyendo un reflejo de la misma condición humana, ¿verdad? En donde precisamente el entorno con esa hostilidad va a ir generando una visión de mundo llena de desencanto. El clima va a estar siempre lleno de suspenso, hay un fluir de acontecimientos, ¿verdad? De esa historia que se narra, hay enigmas ahí por resolver, hay una participación muy activa por parte de nosotros como lectores en ese seguimiento, esas pesquisas, y buscando, ¿verdad? Esas posibles explicaciones para la resolución del conflicto. Ya por último, tenemos esa narrativa escrita por mujeres y precisamente van a abordar temáticas que tienen que ver con la condición de la mujer, de la equidad, de esa voz, ¿verdad? Eh, de la mujer que va a ir conformando su vida social, familiar o también política. Vamos a ver qué surgen en las voces femeninas para ir consolidándose a lo largo de estas distintas temáticas que se van a ir abordando. Entonces, vean ustedes que en lo que tiene que ver con la novela hispanoamericana, esta es una de las características más importantes, ¿verdad? Cómo la mujer va a ir asumiendo el rol de escritora y va a ir participando no solamente en la escritura, sino también a nivel político. Tenemos a Yoconda Belli, quien escribe La mujer habitada, ¿verdad? Y tenemos a Tinísima. Yoconda Belli sería la segunda de la imagen. Tenemos a Tinísima de Elena Poniatowska, ¿verdad? Y Elena Poniatowska es la que se ubica en este último lugar, ¿verdad? Sería como la cuarta imagen, ¿verdad? Ella pues es una novelista mexicana, ¿verdad? Que pues tiene también una producción literaria bastante importante en donde hay una descripción de la vida, ¿verdad? De la mujer en toda su expresión, en todos sus sentidos. Tenemos a Ángeles Mastretta, periodista y novelista mexicana, ¿verdad? Quien también ejerce un rol muy importante en donde irrumpe con temáticas de todo tipo, ¿verdad? Con respecto a el papel de la mujer. Y tenemos también a Laura Esquivel, con esta obra que se llama Como agua para chocolate. Y, por supuesto, también una escritora mexicana, ¿verdad? En donde ella pues escribe su discurso sobre lo culinario, es una excusa, ¿verdad? Para ir dando
estas dosis de erotismo, de sensualidad, que son sumamente desbordantes en cuanto a esas relaciones de pareja, ¿verdad? Y especialmente también con respecto a la Revolución Mexicana, ¿verdad? Con ese trasfondo histórico. Ahí en esta obra, como Agua para Chocolate, eh, se narra la historia de la familia Garza, ¿verdad? Que vive al norte de México y cómo los ancestros de esta familia han ido transmitiendo las recetas de generación en generación, algunas de origen prehispánico y colonial. Y bueno, la protagonista que en este caso es Tita, ¿verdad? La menor de esta familia, va a ser la depositaria de esa gran tradición de las recetas de cocina, ¿verdad? Hay un discurso gastronómico fuertemente, porque el contexto es la parte culinaria, la cocina, ¿verdad? Pero que va a ser un recurso de este personaje con ese arte de la seducción, ¿verdad? Cuanto lo rodean. Es muy interesante esta obra para quienes tengan la oportunidad, es súper recomendada, ¿verdad? Y ustedes van a darse cuenta a través de este pequeño extracto que les voy a leer, ¿verdad? Dice así. Se desprenden con mucho cuidado los pétalos de las rosas, procurando no pincharse los dedos, pues aparte de que es muy doloroso el piquete, los pétalos pueden quedar impregnados de sangre y esto, aparte de alterar el sabor del platillo, puede provocar reacciones químicas por demás peligrosas. Pero Tita era incapaz de recordar este pequeño detalle ante la intensa emoción que experimentaba al recibir un ramo de rosas de manos de Pedro. Era la primera emoción profunda que sentía desde el día de la boda de su hermana, cuando escuchó la declaración del amor que Pedro sentía por ella y que trataba de ocultar a los ojos de los demás. Mamá Elena, con esa rapidez y agudeza de pensamiento que tenía, sospechaba lo que podría pasar si Pedro y Tita tenían la oportunidad de estar a solas. Por tanto, haciendo gala de asombrosas artes de prestidigitación, hasta ahora se las había ingeniado de maravilla para ocultar al uno de los ojos y el alcance del otro. Pero se le escapó un minúsculo detalle. A la muerte de Nacha, Tita era entre todas las mujeres de la casa la más capacitada para ocupar el puesto vacante de la cocina, y ahí escapaban de su riguroso control los sabores, los olores, las texturas y lo que éstas pudieran provocar. Tita era el último eslabón de una cadena de cocineras que desde la época prehispánica se habían transmitido los secretos de las cocinas de generación en generación y estaba considerada como la mejor exponente de este maravilloso arte, el arte culinario. Por tanto, su nombramiento como cocinera oficial del rancho fue muy bien recibido por todo el mundo. Tita aceptó el cargo con agrado, a pesar de la pena que sentía por la ausencia de Nacha. Entonces, en síntesis, ven ustedes que pues la narrativa escrita por mujeres va a ir surgiendo con una importante producción entre 1980 al 2000, con estas novelas escritas por mujeres en relación con las décadas anteriores, en donde no había tanta proliferación de escritoras femeninas. Ahora, la literatura, las obras, las novelas escritas por mujeres en esta época va a tener un carácter reivindicativo con respecto al tratamiento que se le va a ir dando a distintas temáticas, por ejemplo, la sexualidad, la familia, el amor, su papel en el mundo, ¿verdad? La identidad de la mujer. Y se aboga principalmente por un sentido liberador de la mujer en todos los ámbitos, desde la parte histórica, la política, la sexual, ¿verdad? Con respecto a las relaciones de pareja. Y esto es precisamente aspectos que se tienen que tomar en cuenta para poder abordar estas novelas, ¿verdad? Con las distintas características o temáticas que tienen del siglo XX. Entonces, pues, agradecerle la participación. Tomen en cuenta todas estas características que tienen estos últimos 20 años, ¿verdad? De final del siglo pasado y cómo precisamente se van a ir legitimando tópicos sobre la ciudad, sobre la apropiación de la cultura urbana, sobre la apropiación de la escritura por parte de las mujeres, ¿verdad? Es importantísimo tener esto en cuenta para que puedan encontrar estos rasgos distintivos en la novela hispanoamericana de finales del siglo XX. Entonces, pues hasta acá llegamos por el día de hoy con esta última tutoría. Espero que haya sido muy agradable para ustedes
Y voy, nada más para que tengan en cuenta, este tipo de grabaciones se suben, ¿verdad? Y a partir de la próxima semana van a tener acceso a las grabaciones. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por estar el día de hoy.